vamos a ver estos propósitos con los cuales se desarrolla lo que es amar a nuestras esposas, ¿cierto? Y dice aquí el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Bien, veíamos, ¿cierto?, que el marido debe amar a la esposa. Y antes de pasar al verso 26, quisiera terminar de aclarar solo el verso 25. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, no quiero que pierda de vista esa frase. Dice que los maridos debemos amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí la palabra se entregó quiere decir que Él se expuso por ella, que Él se dio a sí mismo por ella, que Él se ha entregado, se ha dado a causa de la iglesia. Y en eso nos da ejemplo, hermano amado, de que así como Cristo se dio, se expuso, se entregó por la iglesia, nosotros los maridos debemos estar dispuestos y hacerlo, entregarnos por causa de nuestras esposas. No habla de que entregó solo de lo suyo, que entregó su riqueza, no habla solo de que entregó tiempo, no habla solo de que entregó algunas cosas. Cristo se entregó a sí mismo, su propia vida, su integridad, todo lo que Él era, se entregó, se dio a sí mismo por ella. Es todo, el corazón, la vista, los pensamientos, todo va a perseverar en cuidar de ella. El deseo del marido es bendecirla, amarla, cuidarla. Y, como vamos a ver ahora, el deseo de un marido en Cristo es santificar a su esposa, santificarla. Vamos a comenzar a ver eso. Dice el verso 26, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Aquí, hermano, continúa poniéndonos como ejemplo a Cristo. No hay un corte entre el verso 25 al 27. Nos está dando a Cristo como ejemplo completo en esto de lo que es el esposo. Que Él se entregó a sí mismo, se sacrificó, se ofreció como ofrenda viva al Señor. Hermano, Cristo, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba dispuesto a entregarse, a morir por causa de la iglesia. Antes de crear el mundo, antes de crear la humanidad, Cristo ya entendía el costo asociado a crear una humanidad, que ésta se iba a corromper, que se iba a apartar de Él, y el Señor, aún cuando entendió todo eso, estuvo dispuesto a pagar ese precio. Así nosotros, hermanos, debemos comprender en aquello que nos hemos involucrado. El matrimonio no es, como algunos lo piensan, un pololeo largo, extendido, ¿cierto? No es un noviazgo o un romanticismo extendido en el tiempo, sino que es un sacrificio eterno que nos trae gozo, que nos trae deleite en rescatar, en bendecir, en cuidar de nuestras esposas. Pero así como Cristo entendió el costo y estuvo dispuesto a entregarse y se dio, asimismo también nosotros los esposos estamos dispuestos a hacer eso por nuestras esposas. Bueno, y la palabra del Señor va a decir para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua por la palabra. Hermano, tenga en mente que la palabra santificación, lo hemos dicho otras veces, pero la palabra santificación tiene que ver y se refiere a consagrar algo. Tomar algo y separarlo con un propósito específico. Tomar algo y separarlo para un propósito específico. Consagrar. Esa es la perspectiva y ese es el significado de consagración. El Señor se dio a sí mismo, murió, resucitó para tomar un pueblo para sí mismo y consagrarlo para sí mismo, separarlo de todo lo demás para sí mismo, para tener una relación especial con ese pueblo, para que ese pueblo le conociera y le amara y para Él bendecir a ese pueblo en esa relación íntima y única que Cristo tiene con la iglesia. El Señor nos ha separado para Él.
El Señor nos ha separado con Él. El Señor no tiene varios pueblos diferentes. El Señor no se relaciona con un pueblo y al otro, perdone que use este chilenismo, ¿cierto? Al otro le hace ojitos y tiene otro pueblo con el que también mira, ¿cierto? Y otro al que también busca. El Señor nos ha tomado y nos ha consagrado para Él mismo y Él ha tomado una relación personal con nosotros. El Señor nos ha separado. Cristo nos ha consagrado para Él y también nos ha purificado por medio de su palabra. El Señor nos compró con su sangre, el Señor se entregó a sí mismo por nosotros para consagrarnos para su propia gloria. El costo fue alto. La palabra del Señor dice que el Señor pagó no con cosas corruptibles el separarnos para Él mismo, no con oro o con plata o con cosas corruptibles, sino con su propia sangre, lo que dice ahí en 1 de Pedro capítulo 1 verso 20. Y va a llegar a este texto cuando va a decir, ¿cierto?, que el Señor nos ha consagrado. Ve ahí el versículo 26. Dice que el Señor nos ha comprado para santificarnos, habiéndonos purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Y es muy interesante, hermanos, meditar en estas cosas. Aquí la palabra del Señor dice que Él nos ha purificado, nos ha santificado, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra del Señor, aquí primeramente, hermanos, amados, se refiere al Evangelio, aquel Evangelio que nos ha santificado, que nos ha separado de todo pecado, aquel Evangelio en el cual hemos creído en la palabra del Evangelio, en la cual el Señor nos ha salvado y aquello nos ha separado de todo pecado. Esa es la palabra por la cual el Señor nos ha ido lavando y pone como ejemplo este lavamiento del agua, por medio del cual se quita toda impureza, se lava el cuerpo, se separa todo aquello, ¿cierto?, que nos ensucia y nos va lavando y santificando para Él. De esa misma manera como el Señor nos ha salvado, nos ha lavado por medio del Evangelio, nosotros, amados hermanos, necesitamos y debemos cumplir esta misma labor con nuestras esposas. La palabra del Señor, cuando nos dice que Él nos ha santificado, hermanos, no solo nos ha salvado y no solo nos ha rescatado de los pecados, sino que Él también nos ha ido, nos va limpiando cada día. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio cada día, cuando nosotros perseveramos en pensar en el Evangelio que nos ha salvado, no solo nos rescató en un momento del tiempo, sino que también el Señor, al pensar en ese Evangelio, nos va limpiando y nos va lavando. ¿Por qué? Hermano amado, porque cuando creemos en Cristo, nosotros estamos creyendo que Él murió por nuestros pecados para rescatarnos de esos pecados. El Señor, por la palabra del Evangelio, nos llama a arrepentirnos de esos pecados, a entender que esos pecados traían condenación a nuestras vidas, que esos pecados nos alejaban del Señor. Y al creer nosotros en la palabra del Evangelio, el Señor nos llama, nos rescata, nos limpia, pero también nos recuerda cada día que esos pecados lo único que hacían era separarnos de Dios. Al pensar en el Evangelio nos vamos purificando, limpiando, aborreciendo cada vez más el pecado y nos vamos apartando de aquellas cosas. Pero también la palabra del Señor nos dice que la palabra del Evangelio nos va santificando, pero también la palabra del Señor en su conjunto va purificando nuestras vidas. Juan 17 va a decir lo siguiente. Vamos allí, por favor, al Evangelio de Juan. Juan, bueno, es un versículo muy conocido, ¿cierto? Voy a leer desde el 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano amado, la palabra del Evangelio, el mensaje del Evangelio nos va santificando, pero también el Señor, por medio de su palabra,
va santificando a su iglesia y nos va apartando de pecado. Amado hermano, quiero que por favor tenga esto en mente. Estoy hablando primeramente de la relación de Cristo con su iglesia y esa relación nos va a dar ejemplo a nosotros como esposos. El Señor Jesucristo, por medio de su palabra del Evangelio, nos ha apartado de pecado. El Señor Jesucristo, por medio de su revelación, de su palabra escrita, nos va purificando y nos va santificando, nos va lavando con agua por medio de su palabra y nos va perfeccionando. Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Pablo estaba convencido que el que comenzó en los hermanos la buena obra, la iba a perfeccionar cada día hasta el día del Señor Jesucristo. El Señor nos va lavando. Así Cristo ha santificado y ha lavado a su esposa, a su iglesia por medio de la palabra del Evangelio. Nos ha santificado con el propósito de que seamos una iglesia gloriosa para Él. Una iglesia hermosa, radiante, una iglesia que refleje a su Señor. La iglesia debe reflejar la obra que Dios está haciendo en ese cuerpo. Si somos la esposa de un Señor santo, la esposa de un Señor puro, la esposa de un Señor glorioso, hermanos, Dios va a ir queriendo transformar a su esposa a su propia imagen y va a ir queriendo infundir su propio carácter en su esposa. Hermano amado, ese es el propósito por el cual el Señor va perfeccionando su iglesia para Él, para que la iglesia refleje las riquezas de la gloria, de la gracia de Dios. Dios quiere mostrar toda su gloria a través de su esposa. Dios quiere mostrar su carácter al mundo a través de su esposa, la iglesia. Cristo, hermano amado, no hizo una obra solo en el pasado de tomarnos y santificarnos para Él, consagrarnos para Él y después se olvidó de nosotros. No. Mire el ejemplo de Cristo. Cristo nos consagró para Él, o sea, nos tomó para Él y nos unió en Él y ha seguido trabajando en nosotros, quitándonos pecados, perfeccionando nuestro carácter. Día a día nos ha ido lavando por medio de su palabra para que crezcamos en el carácter del Señor. Amado, el Señor está involucrado cada día en perfeccionar a su esposa. La palabra del Señor dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los envía a predicar el Evangelio y a ser discípulos, el Señor le dice, yo estoy con ustedes, involucrado cada día, cada día. Filipenses capítulo 1, verso 6, como decía el apóstol, que el Señor iba a perfeccionar su obra hasta el día del Señor Jesucristo. Cada día Cristo está involucrado en santificar, en limpiar, en perfeccionar a su esposa hasta el día del encuentro glorioso con Él. Hermanos amados, debemos sacar ejemplo de esto nosotros como esposos. Y aquel que es soltero, entender lo que significa el llamado al matrimonio. Amados, así nosotros como Cristo, atentos a esto, así nosotros como Cristo debemos procurar, desear y trabajar arduamente por la santificación de nuestras esposas. Así como Cristo debemos trabajar arduamente por la santificación de nuestras esposas. Hermanos, si nuestra esposa es salva, debemos hablar del Evangelio con ella, recordar lo hermoso del Evangelio. Hablemos, hermanos, no es una broma, necesitamos tomar esta labor de hablar con ella de la importancia del Evangelio, conversarlo con naturalidad en nuestra vida. Como lo dice Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto? Que vas a hablar de las palabras del Señor cuando te levantes, cuando te acuestes, estarán en tu casa, estarán en los postes, vas a hablar por el camino con ella. Hermano, con naturalidad, pero debes hablar del Evangelio con ella para ir santificándola, para recordarle que un día Cristo nos salvó de los pecados, que no debemos perseverar en esas cosas, que debemos perseverar en consagrarnos al Señor. Cada día hablando con ellas
en cuanto a la salvación del Señor. Debemos recordar el Evangelio. Debemos ir guiando a nuestras esposas. No que ellas no tengan iniciativa en esto. Pueden tenerla y gloria a Dios porque la tengan. Pero también es nuestra labor como esposos estar incentivando y guiando el que juntos meditemos en la gracia del Señor, en que juntos recordemos que el Señor nos ha salvado para santificación y no para pecar, que cada área de nuestra vida es para honrar al Señor. Hermanos, no significa que la mujer sea más pecadora que yo, sino que siempre vamos a tener que estar recordándonos esto. Nuestras naturalezas nos hacen tender a relajar una vida de consagración. La naturaleza humana nos hace relajarnos y empezar a dejar pasar pecados por alto. Hermanos, necesitamos perseverar en pensar en el Evangelio del Señor, en su salvación y en su propósito para nuestras vidas. ¿Quién es el encargado de guiar a la familia a esto? Usted, hermano varón. Por mucho que su esposa por años haya tomado este rol, quizás su esposa, usted piense que lo hace mejor, pero el Señor ha dado un orden y nos ha establecido a nosotros varones para que santifiquemos y vayamos lavando a nuestras esposas en el mensaje de la palabra del Señor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, conlleva esa responsabilidad de santificar a nuestras esposas, conlleva que nosotros mismos los esposos estemos continuamente lavando nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Hermano amado, si vamos a hablar a nuestras esposas del Evangelio, si quieres hablarle a la que va a ser tu esposa del Evangelio, debes tú acostumbrarte y tener disciplinada tu mente y tu corazón en pensar y meditar tanto en el Evangelio mismo como en la palabra de Dios. Porque muchos han tomado este mandato del Señor y han puesto carga sobre sus esposas, sin ser ellos primeramente referentes de personas que piensan y meditan en el Evangelio o en la palabra de Dios. Y han puesto carga sobre sus hijos y sobre sus esposas, poniendo, ¿cierto?, la mano sobre ellos y diciendo, bueno, ¿por qué tienes esta actitud? Tú estás olvidándote del Evangelio, eres una religiosa, tú tienes una religión fría con el Señor, y ponen carga. Hermano amado, cuando se ve en casa un esposo que no tiene un carácter que refleja que él medita y se está santificando para el Señor y exige eso mismo de su esposa y de sus hijos, lo único que va a causar en su familia es rechazo y frustración, lejanía de la palabra de Dios. Va a notarse la hipocresía porque ellos viven cada día con usted. Querido hermano, para tomar este mandato del Señor de santificar a nuestras esposas y obviamente a nuestra familia para el Señor, debemos nosotros primeramente estar meditando con sinceridad en la palabra del Señor cada día. Creo que es una de las cosas que más ha alejado del Evangelio a esposas e hijos de creyentes, que han sido muchas veces, ha sido frustrante ver la hipocresía de esposos duros, religiosos y exigentes, pero con la familia, pero no con ellos mismos. Leía una frase esta semana que decía, es fácil gritar y asombrarnos por el pecado de otro, pero nunca por el pecado de nosotros mismos. Y eso, querido esposo y hermano, quiero que lo recuerde, y bueno, y hermanas también. Es fácil gritar y enojarse y asombrarse por el pecado ajeno, pero nunca por el de nosotros mismos. Si nosotros tenemos una labor de liderazgo dentro del hogar, debemos ser exigentes y duros con nuestro propio pecado, como escuché una frase esta semana, exigentes y duros con nuestro propio pecado y muy misericordiosos con el pecado ajeno. Hacemos lo contrario normalmente, somos misericordiosos con nosotros mismos y duros y exigentes con el pecado ajeno. Hermano, parte por santificar tu propia vida. Parte por recordarte el Evangelio.
parte por perseverar en la palabra del Señor y perseverar en la palabra de Dios. El Señor nos enseña que no es pensar solamente en Cristo, no es solo pensar en cosas, hermanos, santificación es perseverar en el Evangelio y en la palabra del Señor. El Señor dice en Juan capítulo 17 que si sus palabras no permanecen en nosotros, no podemos hacer nada. Si sus palabras no permanecen en nosotros, no podemos hacer ninguna cosa. De esta manera, hermanos amados, yo mismo me santifico y voy creciendo en las Escrituras y en la palabra de Dios, y al mismo tiempo es mi deber, según el ejemplo de Cristo, santificar a mi esposa, purificarla por medio de la palabra. Hermano, como han dicho otros siervos de Dios, yo como esposo, debo estar involucrado en enseñarle la palabra, pero junto con eso debo estar involucrado en cómo ella habla, en cómo se expresa, en cómo se viste, en cómo sirve en el hogar o cómo trabaja fuera del hogar, en cómo se relaciona con los hijos. Mire aquí, esposos, usted es responsable de santificar a su esposa en cómo ella usa las redes sociales, en cómo habla de otros. Querido hermano, usted es responsable de santificar a su esposa. Usted es el primer pastor de su hogar. Usted es el primer discipulador de su hogar, el primer consejero bíblico de su hogar. Es usted, amado hermano. El Señor le ha dado esta honra increíble de representar a Cristo en el hogar. No le quite el cuerpo a esta responsabilidad, porque el Señor se la ha dado a usted, para que usted vele por su esposa, para que usted persevere en oración, para que usted conozca la palabra, para que usted esté humillado delante del Señor, buscando reflejar a Cristo en cada momento. Hermano, quiero decir lo siguiente: no necesitas ser un conferencista, no necesitas ser un expositor prominente de la palabra de Dios, no necesitas ser un pastor afamado para tener tiempos con la palabra de Dios con tu esposa. Hermano amado, lee en humildad y sin sencillez de corazón la palabra. Ora al Señor. El mismo Señor que te ha guiado a salvación es el mismo Señor que te va a ir guiando a entender las Escrituras de tal modo que las puedas compartir con tu esposa. Dios habló algo a tu vida, háblale a tu esposa, compartan de eso, conversen, trata de influenciar su vida por medio de la palabra de Dios. Querido hermano, yo en esto trato de ser bien realista y yo voy a confesar lo siguiente: yo no hago un culto de devocional familiar cada día en mi casa, no lo hago. La dinámica con 5 niños pequeños, la esposa, estudio, trabajo, hermano, muchas veces no nos permite, pero sí persevero en la palabra de Dios en el hogar. Hablo con ellos, estamos almorzando, hay una palabra, se recuerdan de una historia bíblica, hablamos de eso, llegamos a la enseñanza. Por la cena estamos hablando algo. A veces cuando hay un momento, abro la Biblia, les leo, compartimos de qué se trata. Vemos algo que nos lleva a reflexionar en la palabra del Señor, y así cada día la palabra del Señor está presente en nuestra vida. A veces nos cargamos pensando en el momento ideal. Es que nos vamos a sentar en la mesa todos y todos van a estar en silencio y todos me van a escuchar decir algo, y la realidad nunca llegan a veces esos momentos ideales. Querido hermano, sea realista según el carácter de su familia. Si su familia es mejor en las mañanas, hable en las mañanas de la palabra de Dios. Si con su familia es mejor en las noches antes de dormir, hable por la noche la palabra de Dios. ¿Cierto? Si no sé, en el día a día usted tiene mucho trabajo, bueno, que uno de sus hijos, 2 o el que tenga le acompañe y usted hable la palabra de Dios. Si sus hijos son muy pequeños, cuéntele historias de la palabra de Dios, cante alabanzas, cuéntele historias bíblicas antes de dormir. Hermano, pero que la palabra de Dios esté presente en su familia, con su esposa, santificándola cada día. Sea realista, no se ponga un peso que la palabra del Señor no lo ha dado. Sea realista, viva el gozo de ver cómo la palabra de Dios va transformando su vida.
no con estándares, ¿cierto?, que parecen sobrehumanos, sino con una realidad en mi familia, la palabra de Dios cada día. Llena tu hogar con el carácter de la palabra de Dios y ella va a ir guiando sus vidas en los cambios. Hermano, ella va a ir guiando a hacer los cambios necesarios. Vemos también entonces que el Señor, volvamos a Efesios capítulo 5. Vemos que dice que el Señor ha amado a su iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, o sea, para consagrarla para sí mismo, purificándola, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Mire el propósito, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, hermano amado, el Señor está trabajando en su iglesia. El Señor quiere una iglesia gloriosa para sí mismo, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que va purificando. ¿Y sabe qué? El Señor no ha dejado de trabajar. Usted quiere una esposa perfecta, una esposa gloriosa, una esposa sin mancha, sin arruga, sin arruga hablamos del carácter, ¿cierto? Porque los años van pasando en todas las vidas y es inevitable algunas cosas. Pero estamos hablando, ¿cierto? Sin faltas de carácter, sin faltas en su vida con el Señor. ¿Quiere todas aquellas cosas? ¿Quiere una esposa perfecta? ¿Quiere una esposa santa, amado hermano? Diga amén conmigo. No. Hermano querido, si usted quiere aquellas cosas, trabaje en su esposa. El Señor la ha santificado y la va purificando por la palabra hasta que se la presente a sí mismo una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, pura, el día en que Él venga. Trabaje cada día. Cada día Cristo está involucrado con su iglesia. Cada día usted trabaje con su esposa. Cada día acérquese a ella en amor. Cada día santifíquela. Hermano, es una labor de todos los días en nuestra vida. Pero no es el único propósito por el cual el Señor nos manda a tener con nuestras esposas. Dice que la amemos, dice que la santifiquemos por el medio del lavamiento de la palabra, pero también el verso 28 va a decir lo siguiente, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Voy a solo pasar por aquí diciendo lo siguiente, aquí la palabra de Dios recalca con mucho peso el que el esposo, en que esta santificación también es parte del amor del esposo hacia su esposa. Va a decir así, el texto dice así los esposos, ¿cierto? Así los maridos tienen el deber solemne, tienen la obligación. De esta manera, santificándola, lavándola, perfeccionándola, los maridos tienen el deber delante de Dios de amar así a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Va a decir la palabra del Señor, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La palabra del Señor nos va a enseñar que el Señor Jesucristo, en Colosenses capítulo 1, por ejemplo, va a decir que el Señor Jesucristo sustenta y mantiene toda la creación. Y de toda la creación que Dios sustenta, que Cristo sustenta, le da vida, da aire, da fuerza, mantiene todas las cosas, Él las sostiene. De esa base viene la palabra sustentar, que es sostener las cosas. De esa misma manera, el Señor sostiene todas las cosas y en especial sostiene a su iglesia. Nos imparte de su espíritu, nos habla por su palabra, mantiene en unidad la iglesia, nos va perfeccionando. El Señor sustenta a su iglesia, porque somos su cuerpo, somos su carne, hueso de sus huesos, somos de Cristo. De la misma manera va a decir aquí la palabra del Señor que el marido debe
sustentar, sostener a su esposa. Y quiero hablar de estas dos palabras hermosas, si puede, por favor, márquelas en el versículo 29, sino que la sustenta y la cuida. La palabra del Señor ahí en sustentar va a decir que el esposo sostiene a la esposa, que el esposo sostiene a la esposa. ¿De qué manera? Bueno, en todos los aspectos. ¿La sostiene económicamente? Sí. Eso no significa que ella no pueda trabajar. Ya vimos que en Proverbios 31, la mujer virtuosa trabajaba, hacía sus negocios, aportaba en el hogar de gran manera, sino que está diciendo aquí que la labor y la preocupación y la responsabilidad delante de Dios como representantes de Cristo es del esposo sostener a la esposa. Hermano amado, nosotros como iglesia no sostenemos a Cristo. Nosotros como iglesia damos al Señor de lo que el Señor nos da y nosotros en gratitud, en amor, según lo que Él hace, le damos al Señor. Hermanos amados, de la misma manera, el esposo es quien sostiene la familia. Incluso puede ser, y se han dado casos, que la esposa gana más que el esposo. Y bueno, si el Señor lo ha permitido y puede trabajar aún sin descuidar su labor del hogar o de los hijos, bueno, hermano. Pero la labor y la preocupación de sostener a su esposa, el Señor se la ha dado al esposo. Sosténgala económicamente, sí. Si alguien tiene que sacrificarse, si alguien tiene que no dormir, si alguien debe estar orando y velando porque haya sustento en el hogar, es el esposo. Es el esposo. Esa es su responsabilidad delante del Señor. Pero también el Señor nos pone como responsables de otras cosas, querido hermano. Usted debe sostener a su esposa, usted debe poder ser su sostén emocional, usted debe ser quien le brinde paz a esa esposa, usted debe cuidar y sostener a esa esposa. Debe poder tener todo su cuidado y de todo lo que ella necesita, poder estar usted muy atento, hermano, así como Cristo de la iglesia. Y la siguiente palabra dice que la sustenta y la cuida. Y aquí me impresioné mucho con esta parte de la palabra del Señor, porque pareciera una redundancia, ¿no? El esposo sustenta y cuida. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En español no hay mucha diferencia. Pero en el lenguaje original, allí la palabra que la cuida tiene un simbolismo muy tierno. Allí la palabra es como que le brinda calor, la resguarda. Incluso algunas traducciones le ablanda con calor. Hermanos, es la misma palabra que se usa para cuando una gallina se pone sobre un huevo y la empolla. Es que la rodea con ternura, con amor, con cuidado. Esa es la manera en que el Señor nos ha mandado a cuidar de nuestras esposas. Hermano, eso te hace reflexionar. A mí me ha hecho reflexionar. El Señor nos ha mandado a cuidar con ternura de nuestras esposas. No con ser toscos, ni con ser bruscos, ni con ser rígidos, sino que con ternura. Como a nuestro tesoro, como a lo más valioso que tenemos, con delicadeza. Mire, voy a leer un texto que aunque no está hablando de lo mismo, usa esta misma palabra, cuidar, pero cuidar con ternura. Primera de Tesalonicenses 2:7, Pablo hablando de cómo ellos fueron con la iglesia en Tesalónica, va a decir lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermano amado, esa es la palabra que se está usando aquí para cuidar. Fuimos tiernos entre vosotros. Fuimos cuidadosos, fuimos amorosos con ustedes. Esa es la manera en que el Señor nos manda a sustentar, a suplir todo lo necesario, ¿cierto? A ser su cobijo, su colchón, ser su sostén emocional, económico, y en todas las áreas, en el área íntima también, nosotros sostenerla, nosotros
estar dispuestos a estar en intimidad con nuestras esposas, pero también dice que la cuida. Y ahí es una palabra que está relacionada con ternura, con suavidad. Hermanos, esta palabra se usa más para el cuidado de los hijos que con la esposa, pero aquí para darle el carácter al cuidado que el esposo debe tener de su esposa, la palabra del Señor lo incluye aquí, cuidando a sus esposas con ternura. Quisiera ver también un texto ahí en Colosenses, ¿cierto? Que va a hablar de la misma idea. Deme un segundo. Verso 19, Colosenses capítulo 3, verso 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro capítulo 3 va a decir, ¿cierto? Maridos, también vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermano amado, cuidar de nuestras esposas es un acto que se tiene que hacer con suma delicadeza. Y aunque usted diga que culturalmente o familiarmente los esposos son bruscos, son toscos con su esposa, es que mi papá era así, es que mi familia era así, bueno, hoy la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Tenemos la palabra de Dios como ejemplo. Y la palabra de Dios me manda a mí a estar sosteniendo a mi esposa, pero no es llegar y tirarle el dinero en la casa, sino que sostenerla con todo lo necesario y cuidar con ternura de ella. Cuidar con ternura de ella. Me recuerdo cuando el profeta Natán fue a hablar con David, después que él había caído en fornicación, ¿cierto?, con Betsabé, y el profeta Natán va a hablar con él y le cuenta esta historia de un hombre que tenía muchas ovejas, ¿cierto?, pero fue donde uno que tenía una sola ovejita y que la amaba y que la cuidaba y que la tenía, la expresión en el texto es que la tenía como un tesoro de ella, la cuidaba con ternura, su única ovejita, y que este hombre que tenía muchas ovejas fue y arrebató, hablando de que David, ¿cierto?, teniendo muchas mujeres, fue y tomó la mujer de uno que tenía solo uno. Hermano, esto debe cambiar nuestra perspectiva tantas veces fría con nuestra esposa, descuidada, tantas veces, ¿cierto?, indolentes con las cosas que a ella les causan tristeza o dolor, tantas veces impacientes. Hermano, tú y yo somos representantes de Cristo en nuestro hogar, para amar, para santificar, para proveer y para cuidar con ternura de nuestras esposas. Va a decir el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermano amado, ¿quién de ustedes, quién en su sano juicio, aquí Pablo va a decir, ¿cierto?, al principio, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, ¿cierto? Y está hablando ahí de una generalidad de personas en su sano juicio. ¿Qué persona en su sano juicio es brusco con sí mismo para dar, por ejemplo, para darse la comida? ¿O quién al lavarse se lava y se hace heridas lavándose el cuerpo, ¿cierto? Y se golpea, se deja moretones. ¿Quién es brusco con sí mismo al lavarse o al comer se echa la comida con fuerza a la boca, ¿cierto? O cuando usted se va a dormir se tira sobre la cama con bruteza, digamos, ¿cierto? ¿Quién es así, amado hermano? ¿Quién es así en su sano juicio? Amado hermano, el que ama a su mujer, va a decir la palabra de Dios, a sí mismo se ama. He conocido esposos que son más delicados al afectarse a sí mismo que al hablar a su esposa. Son más delicados con su propia piel, con su vestimenta, con cómo se arreglan el pelo, que cómo le hablan a su esposa. Se arreglan con prolijidad el pelo, pero después su esposa le habla algo. Ya, mi amor, pero tenga cuidado. Ey, la palabra del Señor dice que ella es carne de mi carne,
hueso de mis huesos. Estamos unidos delante de Dios en una unión indisoluble. Querido hermano, de esa misma manera, el Señor está unido a su iglesia íntimamente y profundamente, ¿cierto? Y los dos son una sola carne. Para ir finalizando solamente voy a leer estos versos, ¿cierto? El 31 y el 30 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y con eso concluye esta sección extensa, ¿cierto?, sobre la esposa, pero en general sobre el esposo como representante de Cristo en el hogar. Amado hermano, necesitamos comprender estas cosas. Que estas cosas nos hagan meditar mucho en la persona de Cristo, y meditando y entendiendo la grandeza y el amor de Cristo por su iglesia, nos lleva a entender cómo nosotros los esposos debemos actuar para con nuestras esposas. Este pasaje habla mucho más de Cristo, amado hermano, que del esposo en sí, pero del ejemplo de Cristo nos da ejemplo a nosotros los esposos. Cristo se entregó por su iglesia, Cristo se dio a sí mismo por ella, Cristo nos ha llamado y nos ha consagrado por medio de su palabra, y nos ha ido limpiando por medio de su palabra, nos va lavando. Él toma su iglesia y la va perfeccionando hasta el día del Señor Jesucristo. Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, hermosa, sin mancha, sin arruga. Cuando vemos la iglesia en Apocalipsis revelada en gloria, es increíble, es esplendorosa. Cristo habita en medio de ella y es toda de oro, toda de perla, toda radiante, toda hermosa. El Señor perfecciona su iglesia hasta su encuentro con Él. El Señor sustenta y cuida con ternura a su iglesia. El apóstol Pablo va a decir en 2 Corintios: les ruego por la ternura de Cristo. Les ruego por la ternura de Cristo. Hermano amado, el Señor cuida a su iglesia, el Señor está presente continuamente con su iglesia, el Señor nos ha hecho parte de su cuerpo espiritual. Nosotros somos en Cristo, y esto es un maravilloso misterio, nosotros somos en Cristo su cuerpo, su carne, sus huesos, somos de Él. Cristo vive por la fe en este mundo por medio de su iglesia. Amado hermano, estas cosas son maravillosas, son hermosas. De estas cosas saquemos ejemplo nosotros, los esposos. De estas cosas nosotros saquemos un ejemplo y seamos exhortados. Necesitamos cambiar. Hermano amado, un esposo como Cristo va a producir admiración, amor, respeto, una sujeción amorosa de su esposa. Hermano amado, necesitamos poder crecer en esto, no cansarnos. Muchas veces en consejería matrimonial digo lo siguiente: ¿acaso Cristo se ha cansado de la iglesia? ¿Acaso Cristo se cansa de trabajar con su iglesia? ¿Acaso Cristo se aburre? ¿Acaso Cristo se aparta de su iglesia? Nunca, en ningún momento, jamás, ni ningún momento de la eternidad eso va a suceder. Así nosotros como esposos debemos perseverar en amar, cuidar y sostener a nuestras esposas. Y nuestras esposas, en su llamado bíblico, van a disfrutar de la gracia de vivir con un esposo como Cristo, van a estar gozosas de estar bajo las bendiciones de un esposo que refleja a Cristo, que da su vida por ellas. La esposa está gozosa bajo el reino del esposo, porque está cubierta de bendiciones. La están llenando de honra, la están cuidando, están diciendo que es hueso de sus huesos, carne de su carne, la está haciendo compañera, copartícipe de la herencia, de la riqueza, de la esperanza, del futuro. Qué bendición vivir en un matrimonio así. Qué añoranza de vivir en un matrimonio así. El Señor nos ayude. ¿El Señor nos puede permitir gozar de estas cosas? Amén, sí. El Señor nos puede permitir gozar de estas cosas.
Querido hermano, sobre todo los hermanos que ya son mayores, y lo digo con mucho respeto como a padres quizás, a muchos, no tome esto y lo eche a la basura. Hermano amado, viva estas cosas. Tome el tiempo de rogar al Señor un cambio profundo en su vida, en mi vida, y empiece a cambiar. Y empiece a tratar a su esposa y sus hijos como el Señor nos ha llamado a tratarlas. No como usted o yo creíamos que debían ser las cosas, sino como el Señor nos ha llamado a tratarlas. Les ruego que estén orando y perseverando en estas cosas y que seamos fieles a la palabra del Señor, haciendo su voluntad cada día en nuestras vidas y familias. Recuerden, hermanos, esto es el carácter que el Señor va a traer a aquellos que andan controlados por su Espíritu Santo. Esto es andar espiritualmente bien. Esto es ser un cristiano que anda guiado por el Señor. Esto es. No es que usted no diga garabatos, no haga cosas malas, no, esto. Que usted ame, que usted se entregue, que usted viva esta palabra del Señor. Vamos a orar y a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Padre Celestial, yo te ruego que tú obres en la vida mía y de mis hermanos. Señor, que trabajemos, que laboremos, Señor, incansablemente en la santificación de nuestras esposas. Padre Celestial, yo te quiero rogar que perdones el ser tosco, Señor, el ser áspero con nuestras esposas. Perdónanos, Señor. Padre Celestial, nos arrepentimos. Padre, yo te ruego que traigas arrepentimiento profundo, real y de tu Espíritu Santo a las vidas mías y de mis hermanos en cada cosa que no hemos errado, hemos pecado, Señor. Te pido, Señor, que usted nos lave, nos limpie y nos vaya perfeccionando según su palabra. Padre, nosotros también necesitamos ser santificados por su palabra y siendo guiados a la perfección en Cristo Jesús. Obre usted estas cosas, Señor. Padre Celestial, diríjanos, Señor, lo ruego. Lo dejamos todo en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.